Las palabras de Mbappé tras la victoria sorprende a todos. La casi inevitable venta de Aurelien Tchouaméni. Y Florentino toma decisión sobre el futuro de Mastantuono. Pero antes de seguir, dale al like, suscríbete al canal para saber todo sobre el Madrid. Hay victorias que valen más que 3 puntos. Hay noches que pesan en la clasificación y en el relato. Y hay jugadores que no esperan a que se les conceda el foco, lo toman. ¿Es el Real Madrid de Mbappé una realidad ya indiscutible? ¿Ha cambiado el liderazgo del vestuario blanco sin que nadie lo anuncie oficialmente? ¿Y qué significa ganar en la Cerámica cuando todos esperaban el tropiezo? Hoy el Real Madrid manda un mensaje. Dentro y fuera del campo. Porque mientras algunos esperaban una noche incómoda, un partido trampa, un paso en falso lejos del Bernabéu, el equipo respondió con autoridad. Con carácter. Y con una figura que empieza a marcar época en blanco. Kylian Mbappé. Antes de entrar en materia, te lo contamos claro y rápido. Victoria clave del Real Madrid ante el Villarreal. Doblete decisivo de Mbappé. El vestuario se expresa, las redes hablan, y la clasificación se mueve. El Madrid supera al Barcelona y traslada la presión al Camp Nou. Si este tipo de análisis te interesa, si buscas contexto y no solo titulares, te invitamos a apoyar el canal. Un like, una suscripción y tu comentario ayudan más de lo que parece. Seguimos. Ahora sí. Vamos al fondo. Kylian Mbappé no solo marcó 2 goles. Marcó territorio. Su celebración en redes sociales no fue un gesto aislado ni inocente. Fue una declaración. Imágenes del partido. Fotos celebrando con la afición desplazada a Castellón. Mensajes directos. Sin ambigüedades. Mbappé ya actúa como lo que es. El rostro visible del Real Madrid en los momentos grandes. En el césped fue decisivo. En el relato, también. Porque mientras el partido se apretaba, mientras la Cerámica exigía Temple, Mbappé apareció con la naturalidad de los elegidos. Sin ansiedad. Sin ruido. 2 goles. Y silencio. Pero lo interesante no termina ahí. El vestuario habló. Y habló en una sola dirección. Raúl Asencio, uno de los más sólidos de la noche, no destacó individualidades. Habló de equipo. De trabajo colectivo. De un triunfo construido desde el esfuerzo común en un campo históricamente complicado. Álvaro Carreras fue aún más claro. Actitud. Garra. Continuidad. Mensajes que no se lanzan al azar cuando el calendario aprieta. Y Dean Wixen, breve, casi seco. Vamos, equipo. A veces, la concisión dice más que 1000 palabras. Este no fue un triunfo cualquiera. Fue una victoria que cambia el marco mental de la liga. Porque muchos esperaban el fallo del Real Madrid. Porque el Villarreal suele ser frontera incómoda. Porque el calendario aprieta. Y porque el Barcelona jugaba después. Con estos 3 puntos, el Madrid no solo gana. Desplaza la presión. Obliga. Condiciona. Ahora la pelota está en el otro lado. La pregunta es inevitable y te la lanzamos directamente. ¿Crees que este Real Madrid ya gira definitivamente alrededor de Mbappé, o aún falta un paso más para que el liderazgo sea absoluto? La respuesta, como siempre, no está solo en los goles. Está en las noches como esta, y lo que viene ahora no es menor. Porque mientras el equipo celebra, en los despachos se mueven fichas. Muy grandes. Con cifras que marean. Y con decisiones que pueden marcar el proyecto. Eso lo contamos en la siguiente parte. Hay ofertas que se escuchan. Y hay ofertas que se estudian en silencio. 100 millones de euros. No una vez. 2 veces. Liverpool y Tottenham han puesto esa cifra sobre la mesa por Aurelien Tchouaméni. Y cuando 2 gigantes de la Premier League coinciden en una valoración, el mensaje es claro. No estamos ante un centrocampista más. Estamos ante un jugador que ya pertenece a la élite estructural del fútbol europeo. Pero el verdadero debate no está en Inglaterra. Está en Madrid. Porque el Real Madrid no es un club que venda por impulso. Tampoco es un club que ignore el mercado. Es un club que mide el tiempo. Y el valor del tiempo. Tchouaméni llegó al Bernabéu con una etiqueta pesada. 80 millones de euros procedente del Mónaco. Expectativas altas. Comparaciones inevitables. Dudas iniciales. Durante meses, su figura fue analizada con lupa. ¿Le faltaba personalidad? ¿Le sobraba prudencia? ¿Era realmente el mediocentro que necesitaba el Real Madrid? La respuesta no llegó de golpe. Llegó con paciencia. Su evolución ha sido silenciosa, pero constante. Ha aprendido a leer el juego con más anticipación. Ha mejorado en la salida de balón. Ha ganado presencia física sin perder orden. Y, sobre todo, ha entendido algo esencial en el Real Madrid. El mediocentro no brilla, sostiene.
Hoy, en Valdebebas, nadie duda de su importancia. No es el jugador más mediático. No es el que acumula titulares. Pero es el que permite que todo funcione. Y eso lo saben en Liverpool. El club inglés busca desde hace tiempo un centrocampista dominante. Un jugador capaz de liderar la medular durante años. Un perfil que combine músculo, inteligencia táctica y fiabilidad. Para ellos, Tchouaméni encaja como una pieza diseñada a medida. Tottenham, por su parte, quiere algo más que competir. Quiere dar un salto de estatus. Y entiende que fichar a un futbolista consolidado en el Real Madrid no es solo una operación deportiva, sino una declaración de intenciones. Dos clubes. La misma cifra. La misma obsesión. 100 millones de euros. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Es suficiente? Para muchos clubes europeos, esa cantidad sería irrechazable. Para el Real Madrid, la lógica es distinta. El club blanco no evalúa únicamente el precio. Evalúa el impacto. Evalúa el contexto. Evalúa el proyecto. Y, sobre todo, evalúa el vacío que dejaría la salida de Tchouaméni. Porque vender a un mediocentro no es como vender a un extremo o a un delantero. El mediocentro es el equilibrio. Es la arquitectura invisible del equipo. En el cuerpo técnico, la confianza en Tchouaméni es total. Álvaro Arbeloa lo considera una pieza clave del presente y del futuro. Su disciplina táctica, su compromiso diario y su capacidad para rendir bajo presión han convencido al entrenador de que el francés todavía no ha alcanzado su techo. En privado, el mensaje es claro. Tchouaméni no está en venta. Al menos, no en este momento. Las ofertas han generado ruido mediático. Sí. Han activado debates, también. Pero no han alterado el plan. El Real Madrid entiende que el valor de Tchouaméni no se mide solo en millones. Se mide en estabilidad. En continuidad. En la posibilidad de construir un centro del campo sólido en una era de transición generacional. Y aquí surge un matiz interesante. ¿Está el club realmente cerrado a escuchar ofertas? ¿O simplemente está ganando tiempo? Porque el fútbol moderno es una partida de ajedrez. Y cada movimiento tiene múltiples lecturas. Aceptar 100 millones hoy podría permitir reforzar otras posiciones. Rechazarlos implica apostar por la consolidación de un proyecto. Y el Real Madrid, históricamente, ha demostrado que no siempre elige el camino más rentable. A veces elige el camino más estratégico. Te lanzamos la pregunta directamente. Si fueras el Real Madrid, ¿venderías a Tchouaméni por 100 millones o lo considerarías intocable? No es una cuestión de cifras. Es una cuestión de identidad. El club blanco ha construido su historia sobre decisiones que parecían arriesgadas en su momento. Y sobre la convicción de que ciertos jugadores no se sustituyen con dinero. Hoy, Tchouaméni está en esa frontera. Entre el mercado y el proyecto. Entre el valor económico y el valor deportivo. Entre lo que Inglaterra desea y lo que Madrid necesita. Y mientras Liverpool y Tottenham esperan una señal, el Real Madrid mantiene la calma. Observa. Analiza. Y guarda silencio. Porque a veces, en el Bernabéu, el silencio es la respuesta más contundente. Pero el mercado no se detiene. Y mientras unas decisiones se congelan, otras se aceleran. Con un nombre joven, prometedor y lleno de interrogantes, Franco Mastantuono. Eso lo contamos en la siguiente parte. Hay fichajes que llegan para jugar. Y hay fichajes que llegan para esperar. Franco Mastantuono pertenece, de momento, al segundo grupo. Y eso, en el Real Madrid, nunca es casual. Su nombre lleva semanas sobre la mesa en Valdebebas. No en público. No en titulares grandilocuentes. En conversaciones internas. En informes técnicos. En debates que no salen a la luz, pero que definen el rumbo de un proyecto. Porque el Real Madrid afronta semanas clave de planificación. Y cuando se habla de planificación en el club blanco, se habla de decisiones finas. De margen de error mínimo. De apuestas que deben salir bien no hoy, sino dentro de 2 o 3 temporadas. Mastantuono llegó el pasado verano desde River Plate por 45 millones de euros. Una inversión fuerte. Meditada. Con visión de futuro. Un movimiento que no se hace por impulso. Se hace porque el club cree, de verdad, que ahí hay algo especial. Pero creer no siempre significa acelerar. El inicio no ha sido sencillo. Ni en minutos, ni en contexto, ni en protagonismo. El salto desde el fútbol argentino al Real Madrid es brutal. No solo por el ritmo. Por la presión. Por el foco mediático. Por la exigencia inmediata de rendir cada día como si llevaras 10 años en la élite.
Y el club lo sabe. Por eso, en los despachos, nadie habla de decepción. Hablan de proceso. Hablan de tiempos. Hablan de proteger al jugador. En ese escenario aparece el Chelsea. Desde Inglaterra llega una propuesta concreta, cesión hasta final de temporada. Sin compra. Sin pérdida de control. Una fórmula que, sobre el papel, encaja con lo que el Real Madrid empieza a valorar. Una salida temporal. Medida. Controlada. La cesión no se interpreta como un paso atrás, sino como una herramienta de crecimiento. Un contexto donde Mastantuono pueda jugar con continuidad. Equivocarse sin ser señalado. Asumir responsabilidades sin cargar con el peso del escudo blanco cada fin de semana. En Stamford Bridge ven una oportunidad de mercado. Un jugador joven. Creativo. Con capacidad para romper líneas y llegar desde segunda línea. Un perfil que encaja en su estructura ofensiva. La figura del técnico ha sido clave. Hay convencimiento real. No es un interés superficial. Creen que Mastantuono puede aportar desde el primer momento si se le da espacio. Pero aquí viene el matiz importante. El Real Madrid no contempla, bajo ningún escenario, perder el control del futbolista. No hay debate sobre una venta. No hay dudas sobre su calidad. Las dudas están en el cuándo, no en el quién. El club es plenamente consciente del riesgo que supone exponer a un jugador de 18 años a una presión constante. El foco mediático puede acelerar carreras, o romperlas. Y el Real Madrid ha aprendido, a veces a golpes, que no todos los talentos deben quemar etapas al mismo ritmo. Por eso, una cesión bien diseñada empieza a ganar peso. Con garantías deportivas. Con seguimiento constante. Con una hoja de ruta clara para el regreso. No se trata de quitarse un problema de encima. Se trata de cuidar un activo estratégico. Mastantuono, además, no ve con malos ojos la operación. Entiende que necesita minutos. Que necesita sentirse importante. Que necesita crecer lejos del ruido, pero sin desaparecer del radar. Aquí hay algo que conviene subrayar. El Real Madrid ya no improvisa con sus jóvenes. Cada paso se mide. Cada decisión se contextualiza. Cada movimiento tiene una lógica a medio plazo. Y eso explica la cautela. Porque el mercado es agresivo. Porque Inglaterra aprieta. Porque los jóvenes con talento se revalorizan o se diluyen muy rápido. La cesión al Chelsea aparece como una solución intermedia que, sobre el papel, satisface a todas las partes. El jugador gana minutos. El club no pierde control. Y el proyecto se protege. Ahora bien, la decisión final no está tomada. En los próximos días, el Real Madrid deberá elegir entre dos caminos. Mantener a Mastantuono en la plantilla, asumiendo una adaptación lenta. O aceptar la cesión, apostando por un crecimiento acelerado en otro contexto. Y aquí te lanzamos la pregunta, directa, sin rodeos. ¿Crees que una cesión a la Premier League es el escenario ideal para un jugador de su perfil, o el Real Madrid debería apostar por su adaptación interna, aunque sea más lenta? Sea cual sea la decisión, el mensaje es claro. El Real Madrid cree en Franco Mastantuono. No como solución inmediata, sino como pieza de futuro. Y en un club que vive entre la urgencia de ganar y la obligación de planificar, saber esperar también es una forma de competir. Aquí no hay prisa. Hay estrategia. Recuerda dar al like, suscribirse al canal para seguir sabiendo todo sobre el Madrid.